sino de cumplir los juramentos, porque cuántas personas también, esta semana yo la llamo semana de la santificación, porque Dios le dijo, imagínense que, póngale cuidado, y la llamo semana de la santificación no porque uno sea santo una semana, sino porque uno arregla en una semana muchas cosas. Y Dios le dijo a Josué algo muy importante. Antes de tomar Jericó, la primera ciudad de la tierra prometida era Jericó. Era una ciudad amurallada, muy tremenda. Y Dios le dice, y quiero que se vaya por favor a Mateo capítulo 5, versículo 33. Y Dios le dice a Josué, le dice algo, le dice, mañana te daré la victoria, pero santifica al pueblo, como quien dice, mañana tienen victoria, pero no pueden pasar a tener victoria si ustedes hoy no se santifican primeramente. Quiere decir que Dios les estaba diciendo, les voy a dar victoria, pero arreglen los chicharrones que tienen. Ahí es donde yo le digo a la gente, utilice diciembre, no para gastar, no para nada, más bien para corregir, para enmendar, para decir, hombre, yo no puedo terminar mal, voy a terminar bien para empezar ¿cómo? Para empezar mucho mejor, para empezar una vida en bendición, amén. Váyase a Mateo capítulo ¿qué? Versículo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice la Biblia, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus ¿qué? Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de ¿quién? De Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal que procede. Hoy vamos a hablar acerca del por qué muchas personas no reciben bendición y por qué muchas personas, hermanos, se enlazan con los dichos de su boca y hasta que no cumplan lo que un día dijeron no pueden seguir adelante. Y hay veces que nosotros somos muy prontos para echar a caminar esta lengua y la sacamos a pasear con mucha facilidad. Y resulta que nos enlazamos y a veces decimos, pero ¿por qué no avanzamos? ¿Por qué esto? Porque hemos jurado, dicho cosas y la Biblia dice, yo voy a bendecir, pero cuando tú sí sea ¿qué? Sí, tú no sea ¿qué? No. Y yo creo que lo que el Evangelio según San Mateo nos presenta es, hermano, el evangelista Mateo y la enseñanza de Jesús, porque esta enseñanza ¿quién la dio? Si usted tiene una Biblia en la cual tiene los colores de cuando marca en rojo lo que Jesús dijo, esto va a estar marcado en su Biblia. Todas las palabras que en muchas Biblias se marcan en rojo es porque Jesús las dijo, fueron netamente palabras de Jesús. Y dice aquí que esto fue algo que Jesús dijo. ¿Qué quiso enseñar Jesús? Lo que Jesús dijo fue que una persona debe ser recta. ¿Cómo debe ser la persona? Quiere decir que su carácter debe ser su garantía. Pastor, no entiendo cómo así. Quiere decir que yo no necesito jurar, solo con mi palabra la gente debe creerme. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es un juramento? Porque ¿qué es lo que Jesús quiere decir con los juramentos? ¿Se acuerda que los viejos antes hacían negocios de palabra? No se necesitaban los contratos. Hoy en día se necesita contrato, letra de cambio, deudor, codeudor. Se necesita un cheque de respaldo, porque nadie cree. Todo el mundo se compromete y nadie quiere cumplir, y ese es un pecado gravísimo que se tiene hoy. Y ahí es donde, ¿qué es el juramento? Bueno, cuando Jesús habla acerca de los juramentos, simplemente está hablando de la palabra de una persona. ¿Qué es un juramento? Es una palabra, el jurar sobre alguien. Pero mire lo que dice la Biblia, que cuando nosotros tenemos una palabra, debe ser como un ¿qué? Como un juramento. Quiere decir que tiene que tener tanto peso que no necesitamos poner a nadie que no la respalde. ¿Cuántos tienen una palabra así? A ver si se arrepiente hoy. Quiere decir, hermano, que ejemplo, los mundanos. ¿Cómo son los mundanos? ¿Cómo son? Malos, desconfiables en sus tratos diarios, y por eso es que esa gente necesita ¿qué?
Jurar, no, mire hermano, se lo juro, créame, mire, se lo vaya y pregúntele a mi mamá. Pregunta, ¿por qué toca decir que le pregunte a su mamá? ¿Porque le confían a usted? ¿Porque le creen? Precisamente porque no le creen. Y ahí es donde una persona, lo que diga debe ser creíble. Pero pregunta, ¿cómo hace uno para que lo que diga se lo crean? Debe tener un carácter recto. ¿Por qué? Porque si yo con mi carácter demuestro las cosas, todo lo que diga es creíble. Por eso, si yo tengo un carácter en mi vida recto, mis palabras van a cobrar vida y lo que yo diga va a ser creíble. Por eso Jesús dijo, hermano, usted no tiene que hablar mucho, usted lo que tiene es que vivir lo que habla, para que cuando tú hables se demuestre que lo que estás diciendo es cierto. Pero usted no ha visto mucho cristiano, hermano, que lo único que no le creen lo que dice porque con sus actitudes demuestra todo lo contrario. Pregunta, mire lo que Jesús dice y mire lo que está diciendo, porque la ley está basada en el tercer mandamiento: no juraráis en qué, en vano. Ese es el tercer mandamiento: no juréis en vano, no hagáis nada en falsedad. Pero bueno, pastor, mentir y luego jurar, ¿eso qué es? Porque aquí mire lo que dice la Biblia: además habéis que oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás. Ya no es jurar, es perjurar. ¿Y qué es perjurar? Perjurar es decir mentiras y luego decir que yo estoy diciendo la verdad. Eso es perjurar. Perjurar es decir, vea hermano, anoche prediqué yo, lo cual es mentiras. Anoche estaba en una reunión con las cabezas de ministerio. Y perjurar es decir, hermano, estamos trabajando cuando ¿qué? Cuando no se está haciendo. Eso es perjurar. Y por eso mucha gente, ay pastor, eso es mentira. La Biblia dice eso es perjurar. Muchas veces cuando se exagera, cuando usted tiene, ejemplo, ¿cómo podemos exagerar? Usted tiene un carrito y dice, no, es que yo tengo 5. Y hay veces lo hacemos inconsciente ¿qué? Y resulta que eso también viene Jesús a hablar de perjurar. Perjurar también es hacer un voto en falso. ¿Cómo así? Prometer algo que uno sabe que no va a cumplir. En pocas palabras, ahí es donde uno le dice, el niño le dice, papi, me lo compra. Y usted por salir del paso le dice, sí, mijo. Pero usted sabe que eso no lo va a cumplir. Entonces eso se llama perjurar. ¿Qué más es perjurar? Usar el nombre de Dios en vano. Mire, Chuchito, mire, por Chuchito que eso es así, cuando usted sabe que ni Chuchito lo respalda, porque eso no es así. Eso es perjurar. Ahora, ¿por qué le doy la explicación de perjurar? Porque dice la Biblia, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Quiere decir que todo eso se hace delante de Dios. Cuando usted le promete a un niño algo y no lo cumple, eso está quedando como un juramento delante de ¿quién? De Dios, como algo que usted ha dicho que va a cumplir. Pastor, ¿y cuál es el error? ¿Cuál es el problema de perjurar? Primero, el problema de perjurar es que como para Dios no existe tal cosa como las mentiritas blancas, sino lo que usted dice, Dios lo toma en cuenta. Usted se enlaza con los dichos de su boca y hasta que no cumpla lo que dijo, no podrá ser bendecido. Por eso es que muchas veces nosotros no somos bendecidos y estamos analizando las zorras pequeñas que echan a perder nuestras viñas. ¿Por qué los cristianos no ven bendición? Y muchas veces porque la Biblia dice, no perjurarás. ¿Por qué? Porque tu sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser ¿qué? No. Ahí es donde, hermano, si usted le dice al niño, yo prefiero decirle no y que se ponga a llorar y no por tenerlo contento amarrar mi vida a un voto que no cumplí y que no por no cumplirlo, entonces no voy a ser bendecido. La Biblia dice, aún en las cosas de Dios, ¿cuánta gente dice, no, yo voy a sembrar, yo voy a ayudar? Más bien quédese calladito y no diga nada y no se enlace, y mucha gente enlazada. Por eso es que esto de las siembras, y esto es muy delicado. Yo le he dicho a la gente, le he dicho, tenga cuidado, hermano. Mire, no se enlace, porque hay veces, ¿qué es lo que pasa? Usted se enlaza y ahí preciso viene el diablo, le pone la trampa, le pone el problema para que usted no cumpla, para que no cumpliendo quede siempre enlazado. Por eso, hermano, yo siempre le digo a la gente, trate de cumplir lo que usted promete.